El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días Jesús, buenos días a tu audiencia y mucho gusto. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días, muy bien, gracias también un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, pues esta mañana, en la hora anterior, tratamos el tema de la remoción del fiscal electoral Pedro Pablo Chirinos. Pedro Pablo Chirinos asevera que la fiscal general de justicia Claudia Indira Contreras le pidió la renuncia, que él no aceptó y que por lo tanto después, el día jueves, le envió un oficio notificándole sobre su remoción en el cargo. Dice Pedro Pablo Chirinos que Claudia Indira Contreras Córdoba le dijo que la superioridad, así lo aseveró Pedro Pablo, la superioridad estaba de acuerdo con que la fiscal le solicitara la renuncia, que hubo amenazas directas, veladas y tácitas por parte de la fiscal, que la fiscal lo saboteó administrativamente, que la fiscal le dijo que alguien del equipo tenía que entrar a esa Fiscalía de Delitos Electorales. Fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, y que va a recurrir ante el Congreso del Estado esta decisión de la fiscal general de justicia. Francisco Javier Zavala Segura, expresidente del Consejo Estatal Electoral, pues recordó la manera en que llegó Pedro Pablo Chirinos. Palabras más, palabras menos, llegó por un acuerdo de las llantas ponchadas del Partido Acción Nacional, 4 diputados de la anterior legislatura ligados al exalcalde Alejandro López Caballero. Eso lo digo yo, no lo dijo Zavala, pero sí mencionó a Carito Lara, Lisette López, Sandra Hernández y este señor de Guaymas, que se me escapa su nombre, que en acuerdo de las llantas ponchadas con el PRI fue cuando llegó Pedro Pablo Chirinos a la Fiscalía de Delitos Electorales, y que hay que decir las cosas por su nombre, que lo quitan porque no va a ser pues cómodo, no va a ser un fiscal digamos que apegado a los intereses de Palacio de Gobierno, así dijo en la elección del próximo año. Olga, ¿cómo la ve? Mira, por principio tengo pocos elementos porque me enteré yo ayer y precisamente por el comunicado de la fiscal, que pues muy escueto y dice apelando pues a sus facultades constitucionales. De lo que sí yo tengo conocimiento de tiempo atrás, eso de que era una imposición, era un personaje traído de Veracruz, creo, muy versado en materia electoral, y que precisamente el PAN lo había traído aquí para que fuera su espadachín, por ponerle algún nombre. Yo no conozco a ese señor, yo no conozco su actuación. Lo que sí me llama la atención es esa generación de que dice por órdenes superiores. De la superioridad. De la superioridad. La fiscalía es autónoma, no tiene por qué tener ninguna disposición. Una son la cordialidad y el respeto institucional, y otra es una imposición superior. Bueno, eso dice la teoría. Ahora, sí me extraña porque me precio de conocer un poquito, he tratado un poquito a la fiscal y se me hace una persona muy ecuánime, muy conocedora del derecho, muy respetuosa, y la verdad pues aquí estamos en términos de lo que diga cada quien. Como te digo, oficialmente yo nada más tengo el elemento que te dije de un comunicado donde le notifica la remoción y sustentado legalmente. Por otra parte, tengo el clásico chismorreo, pero de tiempo atrás, de cómo llegó este señor aquí. Es todo lo que yo te puedo decir al respecto, porque no me gusta ni inventar ni mucho menos. Sí, Jesús Moreno Durazo. Yo creo, Juan Carlos, que la pregunta no es por qué se va Pedro Pablo Chirinos, sino cómo llegó Pedro Pablo Chirinos a la Fiscalía. O si buscamos una respuesta en el por qué se va, podemos encontrar también una respuesta en el cómo y por qué llegó. Ya te hacía, y creo que bastante bien ahorita, Francisco Zavala, un recuento de los antecedentes políticos, al menos en Sonora, de Pedro Pablo Chirinos. Efectivamente llegó con el padrecismo, después se conflictuó con un sector de el entonces equipo del gobernador Guillermo Padres, lo rescata Alejandro López Caballero y termina como asesor en el Congreso del Estado en la fracción del Partido Acción Nacional de la legislatura pasada, pero particularmente como asesor de Carolina Lara. Sí. Te hacía alusión
Zavala a los 4 diputados que de alguna manera, digamos, estuvieron en sintonía con algunas iniciativas del PRI en la legislatura pasada. El que no te acordabas ahorita es Manuel Villegas de Guaymas, y allí... Qué elegante lo dices, Jesús. Estuvieron en sintonía. Estuvieron en sintonía, sí, bueno, es que no lo puedo decir de otra manera. Pues. Prestaron sus servicios al gobierno del Estado, punto. Exactamente, y de allí, allí se cocina, digamos, la llegada de Pedro Pablo Chirinos a la Fiscalía de Delitos Electorales. Sí. Habría que pensar en una machincuepa de acuerdo similar para imaginar también que algo de eso hay para su salida. Ahora, una cosa es cierta, Juan Carlos, y a eso hay que remitirnos. La ley 102 tiene algunos artículos transitorios, y en el cuarto transitorio dice, y esto lo voy a subrayar, los titulares de las fiscalías especializadas, esta es una fiscalía especializada de delitos electorales, nombrados en términos del presente transitorio, durarán en su encargo hasta el 12 de septiembre de 2021, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente, ojo, libremente, por el fiscal general de justicia de Sonora. Ahora bien, ojo con esto porque es muy importante para lo que eventualmente pueda seguir. Dice este transitorio, la remoción podrá ser objetada por las 2/3 partes de los diputados del Congreso presentes en la sesión correspondiente. Y ojo con los tiempos, con el tiempo en que está escrito el verbo poder, es podrá ser objetada. Quiere decir también que puede no ser objetada. Claro. Si a mí me preguntas que eventualmente qué va a ocurrir, yo creo que el Congreso, entre comillas, le va a pasar de noche el despido de Pedro Pablo Chirinos. Ahora, sí, hay un detalle también que me llama mucho la atención. Este asunto fue el 9 de julio. El 9 de julio está fechado el oficio en el que se despide por parte de la fiscal Claudia Indira Contreras Córdoba a el entonces fiscal Pedro Pablo Chirinos. Ustedes lo publicaron en el sitio de internet de Uniradio Noticias y también circuló profusamente en redes sociales, particularmente en Twitter. Si tú te fijas al calce del oficio, viene una firma de Chirinos donde dice recibí. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Y esto yo lo consulté con varios abogados ayer, Juan Carlos, y todos coincidían por lo menos 3 abogados con los que platiqué, y todos coincidían en que cuando hay algún tipo de presión en algún despido, tú firmas bajo protesta, con el ánimo de poder entrar en un litigio posterior para tratar de por lo menos negociar tu salida, cosa que no aparece en el oficio y en la firma al calce de Pedro Pablo Chirinos. Dice nada más, recibí, y aparece la firma de Chirinos. Él dice ahorita en tu entrevista, que entre paréntesis es una joya, él dice en tu entrevista que fue presionado hasta 8 veces por la fiscal, por supuestas órdenes de las superioridades. Yo creo que no tiene mayor ciencia este asunto. Lo positivo que le veo yo es que para los que estamos eventualmente en los medios y en estas cosas de la comentocracia, viene a darle una sacudida al enfado informativo de números de confinamientos y demás de la pandemia. Sí, ahora dice Francisco Javier Zavala Segura, maestra Olga Armida Grijalva, que lo importante aquí no es el que se va, sino el que va a llegar. Ahí está, muy buena pregunta. Que sino el que va a llegar, y dice Francisco Javier Zavala Segura, el que va a llegar va a tener el garrote. Y dice Francisco Javier Zavala Segura que ese garrote lo sabe usar el PRI. Entonces también va a ser, mira, volvemos otra vez, Jesús tiene muy clara la panorámica esta, y yo no tuve oportunidad ni de entrar, además como te digo, nomás los últimos acontecimientos ahí que vi ahora en el último momento, pero eso es una realidad. Ahora, ¿quién va a llegar? ¿A qué intereses obedece? ¿Sí? Y también por órdenes de la superioridad. Entonces volvemos a lo mismo, a este país, este estado, no nos corregimos en términos de hacer las cosas con un poco más de convicción, de integridad, sino que está en función de ver qué padrino te lleva y medir las fuerzas en el Congreso, negociar, maiciar. Esa es la vida de este país.
Así, sencillamente el garrote, y si no consigues garrote te maiceo, y si no te... Pues ¿a dónde vamos a parar? A ver quién llega, a ver quién llega. Sí, es importante este tema, quién llega, no el que se va, Jesús. Es importante, por supuesto, por qué se va el que se va y quién llega, ¿no? Evidentemente. Ahora, lo que es un hecho es que en esa autonomía, puedes o no ponerle comillas de la Fiscalía, pues tiene la facultad de nombrar al que llega. Yo creo que lo positivo del ruido esto que está generando la salida de Pedro Pablo Chirinos es que pone el tema en la mesa para estar atentos y revisar los perfiles de quienes vayan a manejarse, que ya se están manejando, decías tú, algunos nombres, y que puedan ser eventualmente los sustitutos de Chirinos. Evidentemente es importante, Juan Carlos, porque estamos a escasos 2 meses de iniciar el proceso electoral, y evidentemente también se avisora un proceso electoral rudo, por ponerle un calificativo, y todas las posiciones, como en un equipo de béisbol, son importantes. Ahora, Pedro Pablo Chirinos está vinculado, no hay que olvidarlo, a gente de Morena. Sí. Si algo tuvo Chirinos es la capacidad de pelearse con el equipo que lo trajo, acercarse al equipo que llegó y acercarse al equipo que llegó después a la presidencia. Es muy cercano a Sergio Gutiérrez Luna. Sí. Sergio Gutiérrez trajo a Pedro Pablo Chirinos a Sonora. Son paisanos veracruzanos los dos. Sí, de hecho, llama la atención 2 tweets. Uno de Jacobo Mendoza, presidente de Morena, que dice: extraña remoción del fiscal de delitos electorales previo al proceso electoral. Solicitamos a la Fiscalía aclare los motivos para su destitución. Se consulta al Congreso e informe a la sociedad los criterios para la postulación del nuevo fiscal que garantice su imparcialidad. Eso es lo que dijo Jacobo Mendoza. Adolfo Salazar también dijo: la Fiscalía manda hoy un pésimo mensaje de discrecionalidad y desconfianza a los sonorenses de cara a la contienda de 2021. Insisten en manipular las instituciones a favor del PRI. Destituye al fiscal de delitos electorales. No impondrán un fiscal a modo. O sea, ¿lo están destituyendo porque ya tenía contactos con Morena el señor Pedro Pablo Chirinos, Jesús? Probablemente sí, pero eso es algo que ya sabía desde hace mucho, es decir, eso se sabe desde que llegó a Sonora. Sergio Gutiérrez participó en la defensa de la elección de Guillermo Padres contra Alfonso Elías. Sí. Fue de los abogados, como bien sabes, que participó activamente en la defensa, y a quien dicen, incluso cercanos al entonces gobernador, pues que le deben gran parte el litigio jurídico para que él hubiera llegado a la gubernatura del estado. Y con él, tiempicito después, llega Pedro Pablo Chirinos, y es un defensor de las causas del PAN en el Consejo Estatal Electoral entonces, hoy Instituto Estatal Electoral. Siempre ha estado cercano al diputado Gutiérrez, entonces yo no diputado veo de Morena. yo no veo por qué hasta ahora descubren que pudiera tener contactos con Morena. Yo no sé, Juan Carlos, a mí me parece más un asunto de forma esto de Jacobo y de Adolfo Salazar. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado evidentemente, porque es una impresión, de que el Congreso va a hacer caso omiso a la salida de Chirinos. Sí. De que no va a haber esas 2/3 partes, pues, que objeten su salida. Tengo la impresión de que esto puede estar incluso planchado hasta con Morena. Claro. Olga. Bueno, se movieron las fichas del ajedrez, como es la política, ¿verdad? Sí. Y a ver, está el mejor postor y aquí no. Ay. Sí, ahora, bueno, en otros asuntos, el caso del gobernador de Chihuahua, César Duarte, la semana pasada fue arrestado justamente el día en que el presidente López Obrador estaba en la Casa Blanca. Pronto estará en México y están esperando con muchas ansias que llegue para que hable. Esto va a tener repercusiones importantes en Sonora y en varias partes del país, maestra. ¿A mí me dices? Sí, exactamente. Sí, sin duda, definitivamente que es una pieza clave en términos de cómo levantarle la faldilla al PRI, al sistema que vivimos en el régimen priista y panista,
y ojalá y esto sirviera de experiencia y poder evidenciar, porque también con la llegada de este señor también se va a poner en claro mucho, y no nomás de él, se van a cruzar dos informaciones, la de Lozoya y lo de él, que va a tener implicaciones con los principales jorocones de la política en los partidos políticos y también con empresarios y quien participó. Yo celebro que eso se dé y se vaya ojalá limpiando el ejercicio de esa política en este país, sin contar, no sé qué tanto sea de cierto, pero al menos en las redes se ventiló que el señor Beltrones pues ya no está aquí. Entonces eso también a lo mejor dejó huérfanos a los sonorenses, o desde Cuba estará moviendo los hilos, ¿verdad? No sabemos. ¿A poco usted cree que está en Cuba el exgobernador? ¿Perdón? ¿A poco usted cree que está en Cuba? Pues al menos eso dicen las redes. La sí. respuesta en otra parte está negociando, porque sí. es muy hábil para negociar. No sabemos. Es que tampoco, mira, tenemos la bolita de cristal. Ustedes afortunadamente están metidos en los medios y le pueden dar vuelta a todos los mecanismos de comunicación. Pero el ciudadano de a pie, ese que no tenemos esa habilidad, estamos más que nada haciendo un análisis en términos de lo pasado, de la actuación, de toda la trayectoria de esta clase política tan desprestigiada que tenemos en el país. Claro. Jesús. Tú preguntas, Juan Carlos, si va a tener efecto en Sonora lo que ocurra con el juicio al exgobernador César Duarte. Yo no sé si lo vaya a tener, creo que lo debería tener, toda vez que de los más de 600 y cacho de millones de pesos documentados en la Operación Zafiro, que es una triangulación de recursos a través de empresas fantasmas para campañas políticas, se dice, de acuerdo a la Operación Zafiro, al trabajo que hizo Mexicano contra la Corrupción y que se publicó en varios medios, que 140 millones fueron desviados desde el gobierno del estado de Sonora. Entonces, en ese sentido, creo que la gobernadora Claudia Pavlovich, el gobierno del estado de Sonora, debe dejar muy clara su participación o no en esta Operación Zafiro. Muy bien. Pues les agradezco mucho, Jesús Moreno Durazo, Olga Armida Grijalva, gracias por estar con nosotros esta mañana y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, Olga. Reporte 100.